En los confines más remotos y olvidados del mundo, donde la civilización apenas deja su huella, existen lugares que desafían toda explicación. Rincones oscuros que susurran historias de lo inexplicable, de lo terrorífico. Hoy nos adentramos en esos abismos para desenterrar las leyendas de David Locker, las historias más salvajes de los rincones más oscuros de la Tierra. Acompáñame en este viaje a lo desconocido, pero te advierto, una vez que escuches estas historias, ya no verás el mundo de la misma manera. Nuestra primera parada nos lleva a las gélidas y desoladas tierras de la Antártida, un continente de hielo que esconde más secretos de los que podemos imaginar. Los científicos y exploradores que han pasado temporadas en las bases más aisladas hablan de algo que llaman la fiebre del hielo. No es una enfermedad, es algo peor. Cuentan que tras meses de aislamiento total, rodeados por un blanco infinito y el aullido constante del viento, algunas personas empiezan a ver cosas. Figuras sombrías que danzan en el horizonte durante las largas noches polares. Susurros en idiomas muertos que se cuelan a través de las paredes de las estaciones. Algunos dicen que es la soledad jugando con la mente, una simple psicosis. Pero otros, los que han estado allí más tiempo, juran que el hielo tiene memoria, que en sus profundidades yacen entidades antiguas, congeladas hace eones, y que su conciencia a veces se filtra, buscando mentes vulnerables para atormentar. Se habla de un explorador que salió de su base en plena tormenta, gritando que iba a reunirse con los hombres de hielo. Nunca más se le volvió a ver. Locura o una invitación de otro mundo. En la Antártida, la línea que separa ambas es tan fina como el hielo bajo tus pies. Dejamos el frío extremo para sumergirnos en el calor sofocante de la selva amazónica, específicamente en una zona tan densa e inexplorada que los lugareños la llaman el corazón verde del infierno. Aquí, las tribus aisladas hablan del Mapinguari, una criatura legendaria que aterroriza la selva. No es el típico monstruo de cuento. Lo describen como un ser gigante, cubierto de un espeso pelaje rojo, con garras como cuchillas y un solo ojo en medio de la frente. Pero lo más aterrador es su olor. Un hedor insoportable que paraliza a sus presas antes de que puedan huir. Y su boca, dicen que no está en su cara, sino en su estómago, una abertura vertical que se abre para devorar todo a su paso. Muchos criptozoólogos han intentado encontrarlo, siguiendo relatos de testigos que sobrevivieron a un encuentro. Un botánico brasileño relató cómo, mientras catalogaba plantas, un olor nauseabundo lo invadió, seguido de un rugido que hizo temblar los árboles. Se escondió y vio pasar a una criatura de más de 2 metros, lenta pero implacable, dejando un rastro de destrucción. Lo más extraño es que algunos chamanes aseguran que el Mapinguari no es un animal, sino un antiguo chamán que descubrió el secreto de la inmortalidad y fue castigado por los dioses, condenado a vagar por la selva para siempre. Así que si alguna vez te aventuras en lo profundo del Amazonas y percibes un olor que te revuelve el estómago, no intentes investigar. ¡Corre! Ahora viajamos a las profundidades del océano, a un lugar conocido como la Fosa de las Marianas. Es el punto más profundo de la Tierra, un abismo de oscuridad y presión aplastante. Durante décadas creímos que nada podría sobrevivir allí. Estábamos muy equivocados. Las expediciones con sumergibles no tripulados han revelado una vida extraña y fascinante, pero también han surgido historias que no aparecen en los informes oficiales. Operadores de sonar de buques de investigación han reportado haber detectado sombras de tamaño colosal, mucho más grandes que cualquier ballena conocida. Formas que se mueven con una inteligencia y velocidad imposibles en esas profundidades. Una leyenda moderna habla de la misión de un sumergible llamado El Heraldo. Durante su descenso, las cámaras captaron algo, una forma bioluminiscente gigantesca que parecía observar al vehículo. De repente, todas las comunicaciones se cortaron. Cuando lograron recuperar el sumergible días después, estaba severamente dañado. Tenía marcas de mordeduras enormes en su casco de titanio, como si algo hubiera intentado masticarlo. La tripulación del barco de recuperación juró haber visto, por un breve instante, una serie de luces parpadeantes emergiendo de las profundidades antes de desaparecer. ¿Qué habita realmente en el fondo del mar? ¿Qué criaturas ancestrales, anteriores a los dinosaurios, siguen reinando en ese mundo de oscuridad eterna?
Quizás sea mejor que nunca lo sepamos. Nuestro siguiente destino es el desierto del Sahara, un mar de arena interminable bajo un sol implacable. Pero cuando cae la noche, el desierto se transforma. Las tribus nómadas, como los Tuareg, conocen sus secretos y sus peligros. Y no hablan solo de escorpiones o serpientes, hablan de los Jinn, los genios del desierto. Según sus leyendas, estas criaturas de fuego sin humo fueron creadas antes que la humanidad y consideran el desierto su dominio. No son los genios amistosos de los cuentos de hadas. Son seres caprichosos, a menudo malévolos, que disfrutan extraviando a los viajeros, creando espejismos de oasis para llevarlos a la muerte o levantando tormentas de arena de la nada. Los ancianos Tuareg cuentan la historia de una caravana entera que desapareció sin dejar rastro en una zona conocida como el silencio que grita. No se encontraron cuerpos, ni camellos, ni mercancías. Solo huellas que se detenían abruptamente en medio de la nada, como si la caravana se hubiera desvanecido en el aire. Los Jinn, dicen, se los llevaron a su mundo invisible. Los viajeros experimentados saben que nunca deben acampar cerca de ruinas antiguas en el desierto, pues son las puertas de entrada al reino de los Jinn. Y si escuchas tu nombre susurrado por el viento en la noche, nunca, bajo ninguna circunstancia, debes responder. Volvemos a las montañas, pero esta vez a los imponentes Himalayas. Más allá de la conocida leyenda del Yeti, los monjes de monasterios remotos hablan de algo mucho más sutil y aterrador: los tulpa. Un tulpa, en el misticismo tibetano, es una entidad creada únicamente por el poder de la mente. A través de una intensa concentración y meditación, un monje experimentado podría teóricamente manifestar un ser físico a partir de sus propios pensamientos. El problema es que una vez creado, el tulpa puede desarrollar su propia conciencia y voluntad, volviéndose independiente de su creador. La exploradora y escritora Alexandra David Neel afirmó en sus escritos haber creado un tulpa con la forma de un monje bajo y regordete. Al principio era su compañero inofensivo, pero con el tiempo la figura empezó a cambiar. Su rostro se volvió malévolo y empezó a actuar por su cuenta. Se dio cuenta de que había perdido el control. Le costó meses de rituales y meditación intensa poder disolver su propia creación. Los monjes advierten que jugar a ser dioses tiene consecuencias. ¿Cuántas de las criaturas extrañas que se avistan en las montañas no son animales desconocidos, sino tulpas que escaparon de sus creadores y ahora vagan libres, manifestaciones físicas de pensamientos oscuros y olvidados? Nuestra penúltima historia nos lleva a las islas de Japón, a un bosque tristemente famoso, Aokigahara, el mar de árboles. Situado en la base del monte Fuji, es conocido mundialmente como el Bosque de los Suicidios, pero su oscura reputación es mucho más antigua. Las leyendas locales dicen que el bosque está habitado por yurei, los fantasmas de aquellos que han muerto con un profundo resentimiento o tristeza. Se dice que los árboles mismos están imbuidos de una energía malévola, que sus raíces se alimentan del sufrimiento acumulado durante siglos. Los visitantes hablan de una sensación de opresión abrumadora, de brújulas que giran sin control y de susurros que parecen venir de todas partes y de ninguna. Lo más inquietante es el silencio. La densidad de los árboles ahoga casi todos los sonidos, creando una quietud antinatural. Los guardabosques cuentan historias de haber visto figuras pálidas entre los árboles, justo en el límite de la visión periférica, que desaparecen al mirarlas directamente. O de encontrar objetos personales, como una muñeca o una fotografía, en lugares remotos, como si alguien los estuviera esperando. Se dice que el bosque te llama, que si entras con tristeza en tu corazón, los yurei intentarán convencerte para que te quedes con ellos para siempre. Un lugar donde la desesperación es tan palpable que ha cobrado vida propia. Finalmente, nuestra última leyenda no pertenece a un lugar, sino a un fenómeno global: los números de las estaciones de radio. En medio del ruido blanco de las ondas cortas, a veces se puede sintonizar una transmisión extraña, una voz monótona, a menudo femenina o de un niño, recitando secuencias de números sin fin. 7, 3, 4, 9, 1. Estas son las estaciones de números y han estado transmitiendo durante décadas. La explicación oficial es que son transmisiones de agencias de inteligencia para comunicarse con espías en el extranjero.
pero esa es solo una teoría. Nadie ha descifrado nunca su código. La leyenda urbana, el verdadero Devil Locker del éter, es mucho más siniestra. Algunos radioaficionados que han pasado noches enteras escuchándolas juran haber oído cosas entre los números, gritos ahogados, música distorsionada que suena como una caja de música rota, o incluso frases cortas en idiomas desconocidos. Una historia popular habla de un operador que tras una secuencia numérica escuchó claramente una voz que decía su propio nombre. Apagó la radio aterrorizado y nunca más volvió a escuchar. ¿Qué son realmente estas estaciones? ¿Códigos para espías? ¿O son algo más? ¿Una comunicación de una fuente desconocida utilizando nuestra propia tecnología para enviarnos mensajes que no podemos o no debemos entender? Son un recordatorio de que incluso en nuestro mundo hiperconectado hay señales que viajan en la oscuridad, con un propósito que se nos escapa por completo. Desde los hielos eternos hasta los desiertos ardientes, desde las selvas impenetrables hasta las profundidades abisales, nuestro mundo está lleno de rincones oscuros que guardan secretos aterradores. Estas son solo algunas de las leyendas que se susurran en esos lugares, historias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Quizás son solo cuentos, producto de la imaginación y el miedo, o quizás, solo quizás, son advertencias, ecos de una verdad que preferimos ignorar. La próxima vez que te encuentres en un lugar solitario y sientas un escalofrío inexplicable, recuerda estas historias, porque puede que no estés tan solo como crees. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te fascinan los misterios y las leyendas que acechan en las sombras, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hay muchos más rincones oscuros que explorar juntos. Hasta la próxima.